Estando en pie, vamos a leer la palabra de nuestro Señor en la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma, capítulo 6, versos del 15 al 23. Romanos capítulo 6, verso del 15 al 23. Hermanos, por favor, sigan con su vista esta lectura. Sigan junto conmigo, hermanos, ustedes en la lectura, en su vista. Yo haré de manera audible esta lectura de la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 6, verso del 15 al 23. La palabra del Señor dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humanidad, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oramos, hermanos. Padre Santo, gracias te damos en este tiempo. Gracias te damos, Señor, por permitirnos cantar y exaltar tu nombre, tomar de tu palabra la lectura, pero también llegar al trono de tu gracia por medio de la oración, reconociéndonos frágiles, débiles y necesitados de ti. Ahora, mi Señor Santo, te pido que nos ayudes a que nuestra mente esté abierta en una clara comprensión de tu palabra que será expuesta. Ayúdanos, Señor, a poder ejercer en la práctica lo que ahora podamos tener en el conocimiento de tu palabra, y ayúdanos a transmitir, Señor, también a tus hijos, donde quiera que estén, esta misma enseñanza. Padre Santo, también quiero suplicarte que de aquella bendición que tú nos has otorgado en el transcurso de esta semana, podamos voluntaria y generosamente también darte en las ofrendas. Ayúdanos, Señor, a dar de lo que tú nos das con un corazón alegre y dispuesto, de manera que podamos socorrer las necesidades de nuestros hermanos, socorrer también las necesidades que este templo tiene. Ayúdanos, Padre, en todo sentido a ser generosos en nuestra vida cristiana, en el amor al prójimo, pero también, Padre, en nuestros compromisos como miembros de una iglesia local. Bendice, Señor, a tu iglesia donde quiera que esté. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, tomen asiento, por favor. Pensando en esta porción que leíamos de la carta de Pablo a los romanos, decía, hermanos, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, del verso 31 al verso 36, y esto se lo decía, dice la palabra del Señor, a aquellos que habían creído en Él. Y el Señor le decía: si mi palabra permanece en vosotros, y vosotros permaneces en mí, serán mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Pero aquí surge una pregunta de parte de ellos: ¿libres de qué? Dijeron. Hermanos, esta palabra libres, esta palabra libertad, ha sido una palabra que ha sido muchas veces usada a lo largo de la historia. ¿Cuántas personas anhelan la libertad? Pero hay una confusión en el concepto real de la palabra libertad. Hay una confusión real, hermanos, en el concepto de pecado, también como hay una confusión real en el concepto de la gracia.
Y el Señor está diciendo, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué si no somos esclavos de nadie? Y el Señor remata diciendo, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero ¿cuántas personas son libres que no están en la cárcel? De hecho, las personas que están en la cárcel anhelan la libertad. Los adolescentes, en la gran mayoría, anhelan llegar a los 18 años para ser libres de la sujeción que les deben a la autoridad de sus padres. Bueno, y es interesante, como decía, hermanos, porque aun cuando muchas personas son libres, realmente siguen siendo esclavos de alguien. Siguen siendo esclavos de alguien. Si nosotros leemos el verso 12 al verso 14 de aquí mismo del capítulo 6, Pablo nos habla de dos tipos de servidumbre. Verso 12 al verso 14 dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no reine, no domine, no gobierne el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, el enseñoreamiento, el gobierno, la autoridad que el pecado ejerce sobre las personas, los hace esclavos de ellos. Los hace esclavos de ellos. Y es aquí donde Pablo, en el verso 15, hace que aparezca una pregunta. Piensen lo último del verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y luego dice, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces dice Pablo, hermanos, en relación a esta expresión, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Pecaremos en función de que ahora nos gobierna la gracia del Señor? ¿Tenemos la libertad ahora? Hermanos, eso es a lo que me refiero cuando dice Pablo a los Gálatas, a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad para darle ocasión a la carne. No hay una clara comprensión del concepto de libertad. No hay una clara concepción, hermanos, ni siquiera del pecado en el que somos esclavos o son esclavos, son esclavos los que no han nacido de nuevo. De manera que Pablo, si usted recuerda, en el capítulo 6, la primera pregunta que hace Pablo, y en el verso 15, la primera pregunta también que hace Pablo, ¿qué pues diremos? Dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego en el verso 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Hermanos, Pablo enfatiza algo que quiere que quede claro en la vida de la iglesia en Roma: el pecado y la gracia. Es porque aquellos que estaban en la iglesia en Roma tenían, hermanos, una idea no tan clara, una idea tan inmadura de lo que significaba esto. No tenían tan claro, hermanos, la magnitud de la perversidad de su pecado para contemplar la magnitud de la manifestación de la gracia y a la libertad que por gracia habían sido llevados cuando estaban cautivos y esclavos del pecado. No entendían esto. Antes las personas pecaban, pero no sabían que eso era pecado. La conciencia los culpaba. Pero cuando la ley aparece y les dice que esto era pecado, dijo Pablo, yo no sabía que la codicia era pecado, por la ley supe que era pecado, entonces sobreabundó el pecado, se hizo más notorio el pecado, pero también, hermano, la manifestación de nuestro Señor, la gracia, también sobreabundó. Pablo desea enfatizar la magnitud del pecado, ese pecado, hermanos, que no solamente separa al hombre de su creador, ese pecado que no solamente produce muerte en todo sentido, no solamente la muerte física. Si usted recuerda que dice Pablo en el capítulo 5 de Romanos, que así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Es decir, ese pecado que hace al hombre frágil hasta la muerte, a la decadencia física,
al deterioro físico y que además de esto lo lleva a una muerte espiritual. No solamente, hermanos, nos separa del Creador el pecado, no solamente nos conduce a la muerte física y espiritual, sino que también ese pecado esclaviza. El pecado esclaviza. Y es por esto, hermanos, que Pablo desea que a los hermanos en la iglesia que está en Roma les quedara claro acerca del pecado, acerca de la gracia, acerca de la ley, hermanos, también, ¿por qué no? Y que ellos vieran la condición degradante del pecado y de la práctica del pecado. Era necesario que ellos lo entendieran, era necesario que ellos lo tuvieran por claro, hermanos, porque yo debo de decir que si el pensamiento en una persona está anidado, como dijo Pablo en la primera pregunta del verso 1 y en la segunda pregunta del verso 15, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Por eso el rotundo no de Pablo es de ninguna manera. Hermanos, si a pesar de todo, en alguno hubiera ese pensamiento, ¿perseveraré en el pecado? O por otro lado, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Hermanos, la ley nunca es permiso para pecar. La gracia nunca es permiso para pecar. No, hermanos. Esto era parte de lo que Pablo quería enfatizar a los hermanos en la iglesia en Roma, porque no había una clara contemplación o un claro entendimiento acerca de esto. Pero si todavía alguien pensara, bueno, entonces pues yo puedo pecar porque no estoy bajo la ley me gobierna, la ley me culpa, la ley me acusa, pero ya no estoy bajo la ley, entonces puedo pecar. Hermanos, si este pensamiento estuviera en alguno, pues hermanos, yo creo que lo más fácil de pensar es que la gracia de Dios, la justificación del Señor, la redención del Señor y la salvación del Señor no está en la persona que dice tal cosa. ¿Cuál es la razón? Dice Pablo en el verso 1. Porque hemos muerto al pecado. No podemos perseverar en el pecado. Hermanos, ¿por qué? Porque hemos muerto al pecado. Lo mismo dice Pablo en el verso 16, cuando dice Pablo en el verso 15. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, hermanos, en ninguna manera. ¿Por qué? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué no sabes esto? Hermanos, yo creo que de alguna manera les faltaba conocimiento. Porque tener unos pensamientos tan, no sé, hermanos, tan carnales como decir, perseverar en el pecado para que la gracia abunde, yo le voy a ayudar a Dios. Si yo peco, hago que la gracia de Dios abunde, yo le voy a ayudar a Dios pecando. Hermanos, sería un pensamiento tan ofensivo a Dios, porque haría pensar que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz no era de tal valor, porque yo puedo pecar. Y lo que llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz fue, hermano, que Jehová nuestro Dios cargó sobre su Hijo el pecado de cada uno de nosotros. Entonces, ¿puedo perseverar en el pecado? No, hermano, porque ha muerto al pecado. Entonces, dice Pablo, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? Otra vez, no, de ninguna manera. Porque si tú obedeces el pecado, te vuelves esclavo del pecado. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos. Recuerden otra vez lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 31, en Juan, 8, verso 31 al 36. Literalmente leo, hermanos, dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, cuando pensamos en el pecado,
Tenemos que pensar en esto, hermano. El pecado tiende a esclavizar a la persona. Miren, fácil. Algo que es común para muchos, la mentira. La primera ocasión que uno miente. Quiero pensar, hermanos, que la primera vez que uno miente se horroriza por lo que hizo. Aquello que dijo, aquello que engañó a otro, se horroriza por lo que hizo. Pero hermanos, la segunda vez que lo hace, mira que no hay tanto problema, solamente me siento ansioso, estoy un poco nervioso, pero lo hago. Y la tercera vez cuando lo hace, hermanos, mira que todo sigue igual. Y cuando esta tercera vez lo hace y todo le parece igual, esta persona ha sido esclavizada por el pecado porque ha obedecido de tal manera al pecado que no hay nada que le reproche. Todo está bien. Es esclava del pecado. Y esto mismo, hermanos, se aplica a todos los pecados. Una vez, en una ocasión, entrevistaron a un sicario. Y ese sicario, cuando fue entrevistado, dijo, al preguntarle cómo había sido el hecho de haber privado de la vida a una persona. Cuando esto sucedió por primera vez, dice la persona, yo no podía dormir, sufrí de insomnio, me sentía tan mal por el hecho de lo que había hecho yo, privar de la vida a alguien, no pude dormir. ¿Eso fue la primera vez? Cuando lo hizo por segunda vez se dio cuenta de que no había tanto problema, sí se sentía mal porque había hecho aquello, pero buscó justificarse diciendo, cuando alguien trabaja haciendo estas cosas como sicario, esta persona dijo, pero era un trabajo que hacer. Buscó de alguna manera reprimir su sentir en cuanto a lo que había hecho y lo buscó justificable. Y cuando lo volvió a hacer, era tan habitual y tan común. Él era totalmente esclavo del pecado. La práctica que él hacía era en obediencia a este crimen llamado pecado. Hermano, lo mismo sucede con el adulterio. Lo mismo sucede con cada uno de los mandamientos cuando se franquean. Cuando se ofende a Dios, lo mismo sucede. Así que el pecado esclaviza al pecador. Y antes, hermanos, que el creyente fuera salvo, antes que por la gracia del Señor el creyente fuera salvo, antes vivía en una práctica habitual de pecado. No había, hermanos, la opción de elegir, no había la opción de elegir entre hacerlo y no hacerlo. No, hermanos, él era esclavo del pecado. Sin Cristo, toda persona sin Cristo es esclava del pecado. De manera que ni siquiera tenía el deseo de ser libertado de ese pecado. Si razonamos en la palabra del Señor, hermano, cuando dice el apóstol Pablo en la misma carta a los Romanos en el capítulo 3, no hay persona justa, ni siquiera uno, pero agrega diciendo, hermano, no hay quien busque a Dios. Y una persona sin la obra del Señor Jesucristo en su vida, no le va a interesar nada que tenga que ver con Dios. Lo que él hace, y hasta lo justifica, le parece bien. Dicen algunos, mentí porque era necesario. Y mentí para ayudar a mi amigo, mentí para ayudar a mi hijo, mentí porque convenía, porque era algo bueno, finalmente no hice nada malo. Maté a otro en defensa propia, maté a otro porque estaba lastimando a otro. Le pasó a Moisés cuando mató a un egipcio que lastimaba a un hebreo. ¿Fue bueno lo que hizo? No fue bueno lo que hizo. Hermanos, cuando alguien es esclavo del pecado, cuando alguien no ha sido beneficiado por la obra redentora del Señor en su vida, no hay opción. Sigue siendo sujeto a una servidumbre y a una obediencia en cuanto al pecado. De manera que cuando una persona bajo esa condición practica el pecado, hermanos, no tiene opción. Sigue siendo esclavo del pecado, pero cuando la gracia de Dios se manifiesta en una persona, cuando la gracia de Dios se manifiesta en una persona, él puede decirle no al pecado.
Él puede decirle no a todo aquello que ofende a su Dios. Él puede decirle que no a todo que afecta su relación con este amo al quien él ahora sirve. Y hermanos, creo que esto va en relación a lo que hemos estado viendo antes. Dice, por ejemplo, Romanos capítulo 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte. Entonces lo seremos también en semejanza de su resurrección. Y esto, hermanos, ¿cuál es el propósito para andar en nueva vida? ¿Quién es ahora mi amo? Hermanos, aquel que cambió mi vida. Miren, hay dos maneras de ser esclavo. Y la iglesia en Roma, la iglesia que estaba en Roma, de la cual los que formaban parte de la iglesia eran gentiles y judíos, entendían este asunto de la esclavitud. De hecho, hermanos, en la iglesia local había esclavos y había amos. Pablo no se pone a hablar en contra de este concepto, hermanos, porque él no vino a hacer obra social, él no vino a hacer un evangelismo social, él vino a hablar del evangelio, que es poder de Dios para salvación, no para la libertad de hombres oprimidos por otros hombres. No, hermanos, ese es otro asunto. Lo que Pablo estaba haciendo énfasis era cómo es que las personas que eran esclavas y que estaban sujetas a a amos humanos, deberían de sujetarse de tal manera. Ellos entendían la sujeción. Y Pablo usa esta referencia para hacer entender, hermanos, que de esa manera el esclavo tiene que agradar en todo a su amo. Pero ahora el que es esclavo de Cristo, siervo de Cristo, Pablo empieza esta carta a los romanos, precisamente, hermanos, diciendo que él era un siervo de Cristo, aunque él usa la palabra doulos en el texto original, que significa esclavo. Dice el verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo, esclavo de Jesucristo. Se oye un poquito menos fuerte decir siervo, pero en el texto original la palabra es esclavo. Y Pablo está diciendo, mi Señor Jesucristo es mi amo. Y yo lo que tengo que hacer es todo aquello que agrade a mi amo. Hermanos, ahora la diferencia de lo que está diciendo Pablo en esta carta de Romanos capítulo 6, es que aquel que obedece al pecado, tomando al pecado por amo, la consecuencia de esa obediencia es la muerte. Pero por otro lado, hermanos, aquel que por la gracia de Dios ahora es esclavo de Jesucristo, la consecuencia es la justicia. Y les decía, hermanos, hay dos maneras de ser esclavos. Una es cuando uno nacía en una familia esclavizada ya por un amo. Automáticamente, al nacer bajo ese mismo techo, eras esclavo de aquel que era amo de tu padre. Esa es una manera de ser esclavo. La otra manera de ser esclavo es cuando se pagaba un precio para comprarte. Si lo vemos de esa manera, hermanos, tendríamos que decir ahora, aplica a nosotros en este sentido. Nosotros hemos nacido en pecado por la representación legal de Adán en nosotros. Nosotros hemos nacido en pecados, entonces somos esclavos del pecado, amamos el pecado, practicamos el pecado, aun cuando esa consecuencia sea la muerte. Eso es lo que inclinados estamos a hacer. Pero ¿qué es lo que ha hecho Jesucristo? Ha pagado un precio en el momento oportuno, en el debido tiempo, pagó un precio. Y un precio, hermanos, bastante caro por la miseria de nuestra vida, que nos hace ahora siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo. Y el que es siervo de Jesucristo, el que es esclavo de Jesucristo, hermanos, va a tener que guardar todo lo que su amo desea que él guarde. Pero aún más,
Lo va a amar de tal manera porque ama al amo, porque el amo le ama. Parece trabalenguas. De hecho, hermano, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vamos a buscar sujetarnos a Dios en amor y en agradecimiento, aunque seamos esclavos de Él. Hermano, la esclavitud que el Señor nos da es una libertad gloriosa en todos los términos. Solamente con la barrera del pecado. No tenemos libertad para pecar. No, hermanos, aunque no estamos bajo la ley, no podemos pecar. Porque si pecamos, nos hacemos esclavos de aquel a quien obedecemos. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 4? Cómo el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para que fuera tentado por Satanás, y Satanás se le acerca y le dice: mira, si tú haces esto, yo te entrego esto. Hermanos, ¿se imaginan cómo quedaría aquello si el Señor Jesucristo, en su parte humana, hubiera dicho: bueno, está bien, hubiera obedecido a alguien de quien después se volvería? Hermanos, es interesante pensar cómo es que si alguien obedece a alguien, se vuelve esclavo de alguien. Si tú obedeces el pecado, te vuelves esclavo del pecado. Por eso el Señor dice: el que practica el pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda para siempre en la casa, el hijo sí queda para siempre en la casa. Hermanos, el resultado, verso 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? ¿Cuál es la consecuencia? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Así que el resultado de uno es diferente al resultado del otro, totalmente diferente. Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. El resultado de obedecer, hermanos, el pecado, me trae por consecuencia la muerte. Y Pablo dice en Romanos 5:12, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que el que practica el pecado, dice el Señor Jesús en Juan 8:34, esclavo es del pecado. Y aquel, hermano, que es esclavo del pecado, aún está muerto en sus delitos y pecados. Sigue siendo esclavo todavía, según Pablo lo declara en Efesios capítulo 2, verso 1, y en el mismo capítulo 2, verso 5. Así que, por otro lado, hermanos, esto es lo que va en relación a que si tú obedeces al pecado, esta es la consecuencia. Pero por otro lado, hermanos, si tú obedeces al Señor, si tú eres esclavo de la obediencia, dice Pablo que el resultado es la justicia. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que si yo obedezco a Dios, Él me ve como justo. No, hermanos, no quiere decir eso. Si yo obedezco a Dios, Él no me ve como justo. Ya hemos visto en Romanos capítulo 5, verso 1, que el creyente ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús. No es porque yo obedezca, ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús. Así que también, hermanos, hemos visto que la justificación no es el resultado de los rituales como aquellos que eran la circuncisión. No tiene nada que ver con las obras de la ley para que yo sea justificado. El bautismo no me justifica, la celebración de la cena no me justifica, los rituales no me justifican. Entonces, hermanos, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que si somos esclavos de la obediencia, el resultado será la justicia? La Nueva Traducción Viviente para este verso 16 nos dice, hermanos, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo aquel o de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual le lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual le lleva a una vida recta. Lo que quiere decir, hermanos, que la palabra justicia en el texto original es dikaiosune, y esta palabra dikaiosune significa equidad de carácter o acto, rectitud. Específicamente, hermanos,
justificación. Dicho de otra manera, tendríamos que decir, la versión Reina Valera, la que tenemos, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, lo que este verso 16 se refiere, hermanos, es a santidad, una vida recta. Si te vuelves esclavo de la obediencia, obviamente, hermanos, se refiere esta obediencia a la palabra de nuestro Señor. Este resultado es rectitud de vida. Es rectitud de vida. La justificación viene por gracia de Dios. Somos justos por gracia de Dios. Él regenera por gracia de Él. Y hermanos, en la medida que estamos avanzando en la vida, Él va perfeccionando nuestras vidas. Nos vamos apartando del pecado en función de lo que vamos conociendo de su palabra. Somos llamados santos, sí, pero también debimos de vivir en santificación, apartándonos de mal cotidianamente. Por eso Pablo, hermanos, se angustiaba a sí mismo diciendo que él era miserable porque hacía lo que no debía de hacer. Entonces Pablo lo que buscaba era dejar de ejercer el pecado, aun cuando ese pecado no fuera voluntario, pero igual que lo llegó a realizar. La palabra practicar, hermanos, tendría que ver con una y otra vez hacer lo mismo que yo sé que no está bien. Y cualquiera que hace lo mismo que sabe que no está bien en razón del pecado, el Señor Jesús acababa de decir que sigue siendo esclavo del pecado. Así que esa libertad de la cual Pablo nos habla y de la cual podemos disfrutar, nos muestra, hermanos, que era imposible por nosotros adquirirla. No era posible por nosotros adquirir esa nueva forma de vida y esa libertad del pecado. Así que en el verso 17 al verso 18 dice Pablo: pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habiendo obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Veamos, hermanos, la versión otra vez, la Nueva Traducción Viviente. Dice: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón a la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. O se han hecho esclavos de la justicia, dijera la versión 60. Pero acá dice, hermanos, se han hecho esclavos de la vida recta. Por razón del evangelio predicado, por razón de la palabra en la que nos hemos cobijado en nuestro corazón, por razón de la obediencia a esa palabra, hermanos, el resultado debe de ser, por obvia razón, el vivir una vida recta delante de nuestro Señor. Dice, hermanos, en el verso 17, pero antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Dicho de otra manera, hermanos, no solamente Pablo reconoce que esta obra de salir de la esclavitud a una libertad maravillosa ha sido solamente por gracia de Dios. Nada tuvo que ver, hermanos, la iglesia en la que tú te congregas. Nada tiene que ver el predicador al que tú escuchas. Nada tiene que ver eso, hermano, es la gracia de Dios. Dios ha puesto, sí, hermanos, en la iglesia o en el predicador la palabra oportuna, sí, pero no es por el predicador, es por la gracia de Dios. Y esto es lo que reconoce Pablo. Pablo dijera, hermano, ni siquiera es por mí, porque yo soy esclavo de aquel que me tomó por siervo. Mi amo es el Señor Jesucristo, al cual anhelo fervorosamente servir y estar con Él es muchísimo mejor, decía los filipenses. Así que Pablo dice, hermanos, pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Y hermanos, en ese agradecimiento, Pablo ahora confronta la manera antigua de vivir. Aquella palabra, hermanos, que antes le parecía absurda como la palabra de Dios, aquella palabra que antes le pudiera parecer a uno como una serie de narraciones ficticias y cuentos y fábulas,
Ahora, hermanos, por la gracia de Dios que nos ha sacado de las tinieblas a la luz, del pecado a la libertad, podemos entender la inerrancia de las Escrituras, podemos entender la majestuosidad de su ley. Podemos, hermanos, ni siquiera pretender tomarla como cosa extraña. ¿Por qué, hermanos? Porque temblamos ante su palabra. Porque es lumbrera a nuestros pies. Señor, cuánto amo tu ley, decía el salmista. Y si lo vemos de esa manera, es por la obra que Dios ha hecho a través de la palabra inculcada y enseñada en nuestros corazones, que ahora obedecemos esta enseñanza y vivimos en vida recta, en una vida que agrada al Señor. Creo, hermanos, que si no hubiera sido por obra del Señor, por eso dice Pablo, pero gracias a Dios. Según Ezequiel 36, es Él, hermanos, nuestro Dios, quien quitó nuestro espíritu y puso su espíritu. Y la razón de que esto fuera así, hermanos, es que sin el Espíritu Santo de nuestro Dios, no pudiéramos guardar sus preceptos que Él nos declara. Pero, hermanos, Él ha hecho la obra perfecta a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender la magnitud de nuestro pecado, pero también entender la magnitud de la gracia y poder, hermanos, obedecer y guardar sus preceptos. En esa regeneración que el Señor ha hecho, en ese hacer de nuevo ahora. Y hermanos, quiero decir que antes, si mirábamos la palabra de Dios como algo no verdadero, sino fantasioso, ahora lo miramos con la seriedad que implica. Pero quiero decir, hermanos, entrecomillado, el verdadero cristiano es el que ve esto. Porque pudiéramos decir que hay muchas personas que se llaman cristianas y que, hermanos, omiten sujetarse a su amo, o al menos omiten sujetarse a aquel que llaman por amo. Porque, hermanos, si llamamos a Cristo nuestro Señor, entonces ese señorío sobre nosotros nos habla de nuestra servidumbre voluntaria a Él. Pero si muchos que se llaman hijos de Dios y que llaman al Señor, Señor, deberían de sujetarse a los mandatos que demanda el amo sobre el esclavo. Pero muchos son indiferentes, pues. Y esto sucede en todas partes. Por eso el Señor claramente había dicho que no todo el que me diga Señor, Señor será salvo. No todo el que me diga. Hay muchos que profesan ser hijos de Dios, pero dice Pablo a Tito, con sus hechos lo niegan. Entonces, en ese sentido, hermanos, recalco, solamente el verdadero hijo de Dios va a sujetarse agradable y voluntariamente a los mandatos de su amo, porque ama a su amo, como dije hace un momento. No solamente se concibe esclavo de su amo, ama a su amo. Miramos en las Escrituras, hermanos, cuántas personas eran esclavas y eran maltratados como esclavos. Pero también miramos en las Escrituras que había esclavos que no querían ser libres. Había esclavos que querían todavía seguir siendo esclavos de su amo porque su amo era un protector de ellos, porque su amo buscaba siempre el bien de ellos. Y ellos tenían que ir delante de los ancianos del pueblo y decir que querían seguir siendo esclavos de su amo. Y para esto, hermanos, horadaban, perforaban su oreja, lo cual daría a entender una pertenencia permanente al amo. ¿Se imaginan, hermanos, si eso pasaba entre hombres infieles? Porque por más bueno que pudiera parecer en términos humanos, un hombre en beneficio de otro hombre no deja de ser imperfecto. Ahora, hermanos, ¿cuánto deber voluntario y alegre debería de proporcionar para el Hijo de Dios, para el creyente? No solo, Señor, perfórame la oreja para pertenecer siempre a ti. Tu obra, Señor, en mi corazón, tu obra en mi vida, me hace, Señor, ser permanente y eternamente tuyo, al cual te amo, Dios. Eres mi amo. Yo soy tu siervo y por lo tanto, obediente y voluntariamente me sujeto
a tus demandas. Esto dice, hermanos, como dije hace rato, el verdadero creyente. Verso 19 del capítulo 6 de Romanos dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Pero así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora, hermanos, la versión de la traducción viviente dice: uso la ilustración de la esclavitud para ayudarles a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora, deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Hermanos, Pablo, de alguna manera, hace la ilustración de la esclavitud para que pudieran entender lo que había sucedido en sus vidas. Y como dije hace un momento, en la iglesia en Roma había amos y había esclavos. De hecho, hermanos, en la carta a los Colosenses también y en la carta a los Efesios, Pablo da indicaciones de cómo deben de conducirse los siervos, es decir, los esclavos. Y también le dice a los amos cómo deben de conducirse con sus esclavos. Porque entonces Pablo se dirige a aquellos porque estaban en la iglesia, porque también eran creyentes. Y les hablaba, hermanos, de que el Señor de aquellos que eran los esclavos de ellos, también era el Señor de ellos. Así que deberían de sujetarse de tal manera. Ahora, Pablo usa esta ilustración cuando dice en el verso 19, hablo como humano. Está tomando esa representación de la condición humana que vivían ellos, de unos esclavos de otros, para que pudieran entender lo que implicaba la esclavitud al pecado y la esclavitud a nuestro Señor o a la obediencia y los resultados que ambos proveían. De manera, hermanos, que esto les ayudaría a ellos a entender la magnitud de la enseñanza que ahora Pablo estaba dándoles. Dice el verso 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte? ¿De qué te aprovechó? Le dijera a Pablo, bueno, ustedes ya entienden lo que es la esclavitud bajo un hombre. Ahora piensen, hermanos, cuando tú estabas esclavo del pecado, ¿de qué te servía todo lo que hacías? Ahora, hermanos, estaríamos pensando, tú como creyente, ¿de qué te servía tu coraje, tu odio, tu rencor, tus celos, tu envidia? ¿Qué fruto te trajo? ¿Qué beneficio te trajo? Aquello que tú vivías cuando estabas esclavizado del pecado. ¿Qué beneficio te produjo? ¿De qué te sirvió? Hermano, la realidad es que no nos sirvió de nada. Lo único que sucedía es que nos distanciábamos cada día más y más y más de nuestro Creador. Bueno, dicho sea de paso, hermano, si dijéramos tan solo un pecado nos distancia lo suficiente de nuestro Señor, así que no tendríamos que decir que si pecamos más estamos más distanciados. No, hermanos, estamos igual de distanciados con un pecado que con 1000 pecados, porque un pecado no se cuenta numéricamente delante de Dios, solamente es una ofensa a la santidad de Dios que genera ira. Así que lo único que produjo nuestra sujeción al pecado, el único beneficio, hermanos, fue la muerte. Y no es beneficio, lo único que produjo fue la muerte. Dice Pablo, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Pablo está diciendo, hermanos, pero ahora por la gracia de Dios, ahora entiendes que aquello que tú hacías antes,
que aquel distanciamiento generado por tu egoísmo, por tu arrogancia, por tu soberbia, por tu altivez, por tu pecado en todas las presentaciones posibles, lo único que te ha producido es muerte. Ahora lo entiendes. Ahora lo comprendes porque ahora estás bajo la gracia. Porque ahora vives una vida de rectitud porque estás siendo esclavo de la obediencia a nuestro Dios. Por eso lo ves así, pero antes, siendo esclavo del pecado, no lo podías ver de otra manera, no te interesaba. Tú mirabas que lo que hacías estando en pecado estaba bien, todo el mundo lo hace. ¿Por qué prosperan los malos? Decían algunos. Y hay veces que tristemente, hermanos, algunos cristianos, entre comillas, anhelan la prosperidad de los malos. Señor, pero ¿por qué fulano y fulano tienen carro, tienen casa, tienen dinero, tienen ropa, tienen esto, tienen aquello, si yo no? Hermanos, la cosa más grande que tenemos los cristianos y que no podrán tener los hombres más ricos de este mundo es la gracia. Y esta gracia no la tenemos por mérito propio ni siquiera. Por eso Pablo decía, pero gracias a Dios. Lo que se tiene, hermanos, no debe, hermanos, de buscar cambiarse un plato de lentejas por otra cosa. No, hermanos. Lo que Dios ha hecho para nosotros y por nosotros, debería, como siervo de Jesucristo, como esclavo de Jesucristo, mirarlo como algo tan favorable, como algo tan bueno. Por eso dice Pablo, qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas. ¿Qué fruto? Quiere decir, hermanos, que cuando yo vivía en pecado, no debe de ser algo que añore. No debe de ser algo que a mí me agrade ahora. Es que, pastor, cuando yo andaba en el mundo, pues tenía más cosas, tenía dinero, tenía esto, tenía lo otro. Y mire, pastor, que ahora pues ya no tengo. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Que añoras lo que tenías cuando estabas esclavizado del pecado? Hermano, ¿qué fruto tenías? Dice Pablo. Pero ahora que habéis sido libertados, verso 22, del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora, dice, hermano, la palabra, mi anhelo, mi deseo, lo que yo quiero hacer, el fruto que produce ahora, mi esclavitud a la obediencia, lo que ahora produce, hermanos, es una vida recta en mí. Y una vida recta en mí busca darle la gloria a Dios, nunca mi jactancia, nunca mi arrogancia. Oh, hermano, yo quisiera invitarte a predicar a la iglesia porque tu predicación esto, lo aquello y lo otro. No, hermano, no es eso. No seas arrogante ni soberbio. Aun cuando tú seas convidado, míralo, hermano, como privilegio. No lo mereces. Míralo como privilegio. En toda sencillez y humildad sirve al Señor. Nunca con arrogancia sirvas al Señor. ¿Qué fruto te produjo la esclavitud del pecado? Pero ahora, hermano, ¿qué fruto te produce la esclavitud a la obediencia? Dice Pablo, hermano, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermano, qué bendición. Santificación, una vida recta, vida eterna. ¿Como resultado de qué? De la obediencia. Ahora, hermano, como resultado de la obediencia al pecado, ¿qué? Muerte, condenación, degradación, tristeza, aflicción, muerte. Y miren cómo es que Pablo nos hace ver, hermanos, que es tan necesario, lo dijo a los Corintios el apóstol Pablo, examínense si es que están en la fe, examínense si es que acaso se conocen, examínense, hermanos, si están en la fe. ¿Por qué? Porque puede ser, hermanos, que todavía se añoren aquellas migajas y aquellos alimentos que estaban en Egipto, porque puede ser que todavía se añoren lo que en la vieja vida se vivían, aquellas victorias que se tenían en la esclavitud del pecado, y todavía, hermanos, se añore aquello que ahora ofende al Señor. Acuérdense que el Señor dice, hermanos, que la amistad del mundo se vuelve enemistad contra Dios, o almas adúlteras, dice Santiago.
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No, hermano, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Ahora, Pablo ha hecho énfasis, hermanos, en un señorío doble. Por un lado, hermanos, dice Pablo que no se puede servir a dos señores porque con uno se va a quedar mal. En un sentido, bueno, Mateo capítulo 6, verso 24, nos dice literalmente lo que Pablo está enfatizando aquí en cuanto a que no puede un cristiano servir al amo llamado pecado y servir al amo que se llama obediencia. No se puede servir. Mateo capítulo 6, verso 24, dice, hermano, la palabra del Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo cierto es que cada uno de nosotros en un momento dado tuvimos una servidumbre y una declaración de esclavitud a el pecado o a la obediencia a nuestro Señor. Lo cierto también, hermanos, es que no podemos ser esclavos del pecado y decir que amamos a Dios. Esto no es cierto. No aplica. No hay, hermanos, doble señorío en la persona. Hay un señorío. Sí, hermano, hay dos señores. Pero en una persona no puede haber doble señorío. O sirves a uno o sirves a otro. Por eso es necesario examinarse. Ahora miren, hermanos, cómo termina Pablo este capítulo. Si dice en el verso 22, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es un regalo que no merecemos y es otorgado por Dios. Mas gracias a Dios, decía Pablo. Mas gracias doy a Dios. Ahora, la muerte, hermanos, como consecuencia del pecado, es manifestada en todas sus formas. ¿Eres esclavo del pecado? Bueno, hermanos, entonces tu consecuencia es la muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Sí, hermanos, la dádiva es un regalo no merecido. Y esa dádiva es vida eterna. Y esa vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Ahora, hermanos, esa paga la muerte. Es, hermanos, en todos los sentidos. No solamente la muerte física derivada por nuestra representación legal en Adán, sino también una muerte espiritual, separados eternamente y para siempre de nuestro Señor. Por eso, hermanos, Pablo enfatizaba a los corintios: examínense si están en la fe. Y la pregunta ahora sería: ¿a quién sirves? ¿Quién es tu amo? ¿De quién eres siervo? ¿Y qué esperas por consecuencia de la servidumbre que tú le debes a tu amo? Hermanos, piensen en esto. ¿A quién sirves? Lo que tú haces, ¿a quién exalta? Manifiesta obediencia a quién lo que tú dejas de hacer. ¿Qué esperas por consecuencia de esa servidumbre que le das al pecado o a la obediencia a nuestro Dios? ¿Qué esperas? Pero, hermanos, que se quede en nuestra mente y en nuestro pensamiento esta palabra: ¿a quién sirves? ¿A quién sirves? Nos ponemos en pie, hermanos, por favor. Ponemos en pie, hermanos, vamos a orar. Solamente, hermanos, recordándoles que hoy por la tarde a las 6 celebramos
la enseñanza doctrinal y la cena del Señor. Así que quien quiera que nos escuche en algún momento y en algún lugar, que esté en esta ciudad y desee reunirse a edificarse en la palabra de nuestro Señor, está convidado a hacerlo y serán bien recibidos por los propios de la congregación. Oramos a nuestro Señor. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por el exhorto a través de tu palabra. Gracias, Señor, por el reafirmar nuestra fe y mirar los beneficios de la obediencia a la justicia, Señor. Gracias, mi Señor, porque tú nos sacaste de aquella forma de esclavitud en la que estábamos antes por el poder de tu palabra. Decía Pablo que no se avergonzaba del evangelio porque es poder para salvación. Y ahora, Señor, viendo el beneficio que nos otorga tu palabra, nos gozamos en la servidumbre que te debemos y en la esclavitud en la que estamos sujetos, pues te amamos, Dios eterno. No solamente nos reconocemos esclavos tuyos, sino que amamos, Señor, esta forma de esclavitud. Padre Santo, sé exaltado en todo momento. Te alabamos y te damos gloria, y en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos el perdón de nuestros pecados, y por medio de él llegamos ante el trono de tu gracia y decimos amén. Amén. Mis hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Dios les bendiga y nos guarde.